Los cubanos matamos el hambre con pan con azúcar o pan con aceite y sal. Otro tip de supervivencia cubanista tercermundista: reutilizando el aceite. No importa que de tan utilizado que esta parezca aceite de carro, nos ahorramos en comprar colorantes para pintar, por ejemplo, el arroz, las carnes, quemando azúcar. Estropajos de la madre naturaleza. Esto es el fruto de una enredadera, una alternativa tercermundista, un poquito de plato fuerte de lo que hay y un buque de arroz. Esto sí es cocina de aprovechamiento. Los cubanos le tenemos terror a las videollamadas. Yo nací en crisis, he vivido en crisis, no he salido de la crisis. ¿Ya ustedes conocían estos trucos para ser cubano y no morir en el intento? ¿O son completamente nuevos para ustedes? Hola mis tarqueadores, para los que no me conocen, mi nombre es Nauris y este es un canal sobre realidad cubana. Hoy te voy a enseñar cómo ser cubano y no morir en el intento. Te voy a enseñar cosas que hacemos los cubanos todos los días y nos ayudan a sobrevivir en medio de esta crisis enorme que estamos viviendo. Costumbres heredadas de nuestros abuelos, de nuestros padres, claro. Producto de la necesidad, por supuesto. Porque con un salario mensual de $24 tenemos que ingeniárnoslas para poder sobrevivir el mes. Entonces, ahora sí, vamos a ver cómo ser cubano y no morir en el intento. Los cubanos matamos el hambre con pan con azúcar o pan con aceite y sal. En mi caso, me gusta más con azúcar. Y digo esto y me dan ganas de golpearme yo misma porque, a ver, para ustedes quizás, ay no es la gran cosa, gustos son gustos, pero lo que pasa es que los cubanos lo hacemos por necesidad. En Cuba, luego que la Unión Soviética desapareciera y entonces dejara de brindarnos todos los beneficios que esto traía. O sea, en Cuba todo era ruso. Entonces caímos en una crisis de la cual no hemos salido nunca más. Yo nací en crisis, he vivido en crisis, no he salido de la crisis. Bueno, caímos en una crisis que el que tuviera un pan, si no le echaba azúcar o aceite, pues se lo comía solo. Y hoy estamos igual en Cuba, porque créame que quien tenga este pomo de aceite, que me considero súper afortunada porque está lleno, quien puede echarle hoy aceite a su pan en Cuba es afortunado, porque el aceite está a $9 el pomo, que eso es igual a la pensión mensual de un jubilado. Debido a toda esta necesidad a que no había que echarle el pan, muchos cubanos hoy conservamos el gusto de comer pan con azúcar, y a mí en lo particular todavía me gusta. Dato curioso: en Cuba el azúcar más común es el azúcar morena, azúcar prieta, esta azuquita de aquí. No sé qué pasa con el azúcar blanca en Cuba. Sí me han dicho que esta es como que más saludable. Me han dicho que en España durante un tiempo comieron pan con aceite y azúcar, las dos cosas. Díganme si eso es así, si estoy equivocada. Así que miren, provechito. Que ya tenemos un video sobre el pan en el canal, vayan a buscarlo. En Cuba nada más hay un solo tipo de pan, que lo vende el gobierno, no hay otro. Parece una salvaje comiendo. Está rico. Y les presento mi colección de pedacitos de jamón. Sí, demostrando que todos tenemos cosas raras. Nada, mentira, es broma, caballero. Los cubanos guardamos los pedacitos de jabón que se nos van gastando. Miren cómo yo los utilizo primeramente. Los utilizo para lavarme las manos. Miren, yo los pongo aquí y cuando los mojo, los voy uniendo así, poquito a poquito. Y mientras más los utilicen, más se van uniendo y se va formando como un jabón de verdad, un jabón original. También lo que hacen muchísimos cubanos es que derriten estos jabones en el fogón y luego esto en un molde se une y queda como un jabón, vaya, nuevecito de paquete. Pero esto no es lo más curioso. Les voy a buscar una media. Espérense ahí. Miren, hoy no es día de lavar, pero si yo fuera a lavar, metía estos jaboncitos en esta media. Tiene que ser una media vieja, no vayan a coger para eso una media nueva. Le hago un nudo, así la pongo dentro de la lavadora y a dar vuelta, 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 y se hace la espuma. Y ya con esto los cubanos resolvemos la falta de detergente, de jabón y de todo que tenemos. Todo es reutilizable. Y ya con esto nos ahorramos un dinerito en detergente y jabón que tan caro y escaso está en este país.
Y como llegó la hora del almuerzo, caballeros, vamos a quemar azúcar. Sí, efectivamente, este azúcar que ustedes ven aquí, este es otro truco de los cubanos. Nos ahorramos en comprar colorantes para pintar, por ejemplo, el arroz, las carnes, quemando azúcar, la OL. El azúcar, ¿cómo se dice? El azúcar parda o prieta, como le decimos en Cuba. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tomo una sartén que sí tengo antiadherente, gracias Francisco por eso. Una cucharada de azúcar. Ya entró aquí en práctica la chef chapuza, así que esperemos que quede bien. Y pongo a quemar este azúcar primeramente sin agua. Lisandra cuando me vea va a flipar. 3 años más tarde. Lo que nadie te cuenta de la cocina. Claro que si le echas azúcar a la comida te va a quedar un poco dulce, ¿no? Y eso a mí me encanta. Ustedes saben que a mí ese toque dulce en las comidas me encanta. Así que un 10 por este truco. Que no es muy saludable, es verdad. Pero ahorra dinerito. Y soy rebelde cuando no sigo a los demás. Mi cara de profesional. Ahora cuando ella se derrita completica, ya vamos con el agua. Porque no puede ser una pasta. Ay, lo dejé caramelizar demasiado. Ay, ¿qué estoy haciendo? Todo de una, Nauris. Caballero, ¿será posible que a mí nada en la cocina me salga? Como es un poquito más de azúcar, creo que voy a echarle. O sea, para que pinte más. Mira para allá, me quedó como un caramelo. Y les cuento que este es el segundo intento. De verdad que soy la chefa chapuza. Es una cosa que... Ustedes van a ver que sí le va a dar color al arroz, para que no sea un arroz blanco así, deshidratado, decolorado, anémico. Yo lo veo ya negrito. Me parece que estoy descubriendo una vacuna. Miren, como quito esto antes de apagar el fogón. En fin, vamos a echárselo al arroz. Por supuesto, ya yo le eché la sal, le eché el aceite, escogí el arroz y ahora vamos a esperar a que esté. Y otra forma de ser cubano y no morir en el intento es reutilizando el aceite. No importa que de tan utilizado que está parezca aceite de carro, parezca aceite de moto echado a perder, no, lo seguimos reutilizando porque el aceite es el oro líquido de Cuba. Y momento épico porque para el almuerzo voy a estar haciendo este huevo. Y es la primera vez, mis tarequeadores, que yo voy a freír un huevo así. No empiecen a criticarme, sí. La cocina no es lo mío, lo sé. Pero como a mí me da miedo que yo empiece aquí a correr y a saltar porque salpique el huevo, eso yo lo he visto en películas y he visto a Lisander que salta con el huevo. Entonces yo lo que voy a hacer primeramente es romper el huevo y echarlo. A ver. Que salió enterito, ¿eh? Lo voy a echar ahí para que no me salte, que no me dé miedo cuando lo eche. Pero eso todavía no está. Yo lo siento caliente, pero no se ve humo. Miren este calderito, no me lo vayan a criticar. En Cuba los calderitos de freír son así. Es aquel calderito en el que usted fríe. Ese calderito fue de la abuela, de la tatarabuela, de la madre, de todo el mundo. Y como se reutiliza tanto el aceite, pues no es que lo andamos fregando cada vez que lo utilizamos. Ahí el aceite se queda hasta que se vuelve a utilizar. Generalmente se friega a veces. Es la verdad, no me critiquen, caballero. Esto es como ser cubano y no morir al intento, sobreviviendo en Cuba. Yo creo que ya eso está. Estoy haciendo vaporización. Primera vez friendo un huevo, echando un huevo. Ay, que esto no me salpique, mi señor. Confieso que tengo miedo, ¿eh? Bueno, ya, tranquila, con escudo protector. Bueno, no dolió. Dice acá producción que no está muy caliente. Esto es un tip tarequeador. Si usted tiene miedo a quemarse, pues utilice un escudo, se vale. A ver, no tengo que ir moviendo esto. ¿Cómo a ustedes les gustan los huevos? ¿Duros o blanditos? A mí me gustan blanditos. Y no se tomen por el mal camino la pregunta, ¿eh? Mira cómo se infla. Eso tiene que ser peligroso. Ya casi estamos almorzando con el arrocito pintado con azúcar quemado. Esto es una obra maestra. Me quedó hasta bonito, ¿verdad? Bueno, ya. Los cubanos estamos obsesionados con el arroz. Si en almuerzo y comida no tenemos arroz, es como si no hubiéramos comido. Y esto, por supuesto, viene de la necesidad. Porque hoy en Cuba comprar vianda, comprar ensalada es sumamente caro. Entonces, ¿con qué rellenamos el buchecito? ¿Con qué? Con arroz. La proporción es esta. Un poquito de plato fuerte de lo que haya. En este caso, yo tengo un huevo, soy bien afortunada. Y un buque de arroz, que yo no me serví tanto porque es que yo no como tanto arroz, pero sí me encanta el arroz. Tengo que tener arroz en almuerzo y comida para rellenar, para coger energía, para no tener que merendar porque la merienda también es sumamente cara. ¿Vieron el arrocito, cómo quedó? Con mi azuquita quemada, con mi colorante natural, Tomen nota. Aunque les cuento que hoy en Cuba comer arroz también es un lujo porque el arroz está súper caro y súper perdido. Y qué decirles de luego, miren este lujazo que me voy a dar yo a comer.
Pero si de verdad quieres ser cubano y no morir en el intento, tienes que reutilizar todo lo que te encuentres, cuánta cacharra, cuánto pomo, cuánta vasija, todo tienes que reutilizarlo. Y yo te lo voy a enseñar con este arrocito de aquí, que no se bota, no, yo lo voy a poner en el frío para después almorzar con él o dárselo a Mini, mi perrita. Esto de aquí no se puede desaprovechar, para que vean de lo que les hablo, de reciclar. Miren aquí adentro, aquí tengo un vasito desechable para cualquier cosa. Tengo un pomito de pimientos que lo utilizo para echar azúcar, otras cosas, otro de aceituna. Tengo detergente en un pomo de coctelazo. ¿Qué coctelazo más bueno de detergente podemos hacer aquí? Tengo estos vasitos de yogur que también los utilizo para echar cualquier cosita que vaya quedando. Esto sí es... Vaya, aquí estamos hoy en el canal de arqueólogos. Esto es un fósil cubano viviente prácticamente. Esto de aquí son potecitos de helado, vasijitas de helado de Nestlé, de cuando en Cuba vendían helado, porque te cuento que en Cuba ya no venden helado ni en tiendas ni en ninguna parte, solamente en el mercado negro. Cuando sacan en las tiendas en MLC lo compran los revendedores porque sacan muy poquito y entonces lo venden en el mercado negro. Esto me trae tan buenos recuerdos. Y aquí mismo voy a echar el arroz. Esto sí es cocina de aprovechamiento, ¿eh? Aquí no se escapa nada. Yo la verdad que reciclo cuanta vasija me encuentro. Yo la reciclo y así me ahorro en cacharras que bastante caras que están. Ahora sí, para el frío. Logrado. Ah, que ustedes creían que yo no iba a fregar. Pues claro que sí. Y aquí les va otro truco que utilizamos muchísimos cubanos para sobrevivir. Estropajos de la madre naturaleza. Cuando yo era niña, en los 90 en mi casa utilizaba muchísimo esto, porque conseguir estos estropajitos de aquí era imposible. A ver, hoy en día sí es un poco más fácil conseguir esto. Yo de hecho frío con esto, pero sí hay todavía muchísimos cubanos que frían con estos estropajos. Yo les confieso que sí he fregado con esto, ya les digo, cuando era más niña, pero nunca lo he abierto así como de la mata. Así que vamos a abrirlo. ¿Qué tal? ¿Cómo es que se despelleja? ¿Cómo es la vaina? Me parece a mí que se debe abrir así, tal cual, pelándolo. Esto es una experiencia. ¿Ustedes ya conocían esto? En sus países, ¿cómo se llama? ¡Ay, qué emoción! Ustedes saben la mata donde se da esto, ¿cómo se llama? O sea, esto es el fruto de una enredadera, creo. Experta en estropajos yo. ¿Están anotando? Ay, tiene semillitas en el medio, miren. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo le quito esas semillitas? Porque me imagino que con eso no se deba fregar, pero si yo le hago un hueco a esto... ¡Ah, ya! Miren, va saliendo, miren. ¡Oh, tremendo desmadre que estoy haciendo aquí! Parece así la semillita del girasol. Sí le quedan bastante, pero la que le vaya quedando, que vaya saliendo sola, porque estoy cansada de masajear esto. Bueno, vamos a fregar. Este detergente, caballero, lo venden en el mercado negro y lo ligan con agua para que les rinda más, pero nos hacen daño. Momento épico en que lo meto al agua. Se va poniendo blandito, así como se baboso. Oh, pero se siente como un estropajo. Vamos a ver, vamos a probar. Me siento épica, caballero. Se le van saliendo las semillitas, pero se siente bien, se siente bueno. Es tremenda alternativa. Ya ustedes saben, una alternativa tercermundista cubana, pero al fin y al cabo medioambiental. Y aquí tenemos otro tip de supervivencia cubanista tercermundista. Aprovechar la pasta de dientes al máximo. Lo abrimos. Y lo que hay ahí es un tesoro. Ya van viendo mi dedo. Pasta que parecía que no tenía, que ya no se podía recuperar. Miren, da y sobra la pasta. Caballero, esto no tiene precio, pero... A ver, les digo que estoy un poco molesta. ¿Por qué? Porque no voy a poder cepillarme con esta pluma, sino con esta agua que además está fría. Salud, porque la tuve que coger del refrigerador porque no hay agua. Hace una semana que no viene el agua, entonces la cisterna ya está vacía. Ahora voy a tener que pedirle agua a vecinos que tienen cisternas más grandes, porque si no viene el agua por la tubería no hay otra forma. Conseguir una pipa de agua es súper difícil, así que vamos a cepillarnos la boca con esto. ¿Ustedes alguna vez se han cepillado los dientes con agua fría? Porque con el frescor de la pasta que fría se siente, ¿ya?
Ay, Cuba, ni agua y ya. ¡Ay! ¡Ay, que son ustedes! Caballero, griten que les estoy sacudiendo la cabeza. Miren, esto que ustedes ven aquí, que es un pañito de sacudir hoy, antes era una licra de esas hermosas para salir por ahí creyéndome empoderada. Pero, ¿qué pasa? Que cuando se puso vieja, se volvió esto. Ah, pero no fue así como así, porque en Cuba las ropas y los zapatos son de relevo. ¿Y por qué de relevo? Bueno, pues porque cuando una cosa se pone vieja, como por ejemplo esta licra que era de salir, pues la tomé ¿para qué? Para hacer ejercicios. 1, 2, 3. Y cuando ya no sirvió para hacer ejercicios, pues la tomé para andar, para pasar mis tardecitas aquí en la casa. Y cuando ya no sirvió para andar, pues se volvió trapito de cocina, pañito de cocina. Pero pudo también ser un pañito para limpiar el piso o para hacer unas agarraderas para la cocina. Aquí en Cuba, si usted quiere sobrevivir, hay que volver las ropas y los zapatos de relevo. En Cuba no hay de esos nylon negros grandes para botar la basura, no. En toda mi vida jamás he visto que en Cuba vendan ese tipo de nylon. ¿Qué hacemos los cubanos para botar la basura? Pues con estas jabitas, por ejemplo, que fuimos a una tienda y compramos algo y nos dieron estas jabitas, pues ¿qué hacemos? La guardamos, en ella echamos algo en el frío, cuando ya no sirve para guardar nada del frío, ¿qué hacemos? La ponemos ahí para recoger la basura y cuando ya está lleno, lo ponemos frente a la casa, porque por aquí debe pasar un carretón, un tractor o un camión recogiendo la basura cada cierto tiempo, que ya tenemos videos sobre eso, así que vayan a buscarlo, porque la cosa no es tan así, pero bueno, lo ponemos aquí y de ahí en algún momento debe pasar uno de estos transportes. Vamos a seguir. Los cubanos le tenemos terror a las videollamadas. Bueno, tampoco están así. En Cuba los datos móviles son tan caros que cuando hacemos un paquete los ahorramos al máximo. Y las videollamadas es una de las cosas que más gasta megas. Además, cuando hablas con un cubano por videollamada, ¿cómo es la llamada? Frisada todo el tiempo, porque aquí además la conexión es súper mala. Por eso, cuando los cubanos hacemos un paquete de datos móviles, lo compramos, ¿qué hacemos? Audiollamadas o enviamos mensajes de audio o simplemente escribimos. Así que si un día le haces una videollamada a un cubano y no te responde o te cuelga, no pienses que es maleducado, no pienses que somos maleducados, simplemente es que estamos ahorrando dinerito, estamos ahorrando los megas. ¿Ya ustedes conocían estos trucos para ser cubano y no morir en el intento? ¿O son completamente nuevos para ustedes? ¿Ustedes hacen algunos de estos trucos? ¿Tienen algunas de estas costumbres? Déjenme en los comentarios otras que ya conozcan o que hayan escuchado para yo decirles, ¿son mitos? ¿Son realidades? Bueno, caballeros, si les gustó el video, por favor, suscríbanse, que es gratis. Eso me ayuda muchísimo. Activen la campanita para que les avise cada vez que suba un video. Regálenme ese like, porque ese like hace que YouTube proponga los videos. Caballeros, compartan los videos con todos, hasta con el perrito vecino, compártalo para que todo el mundo conozca este canal Tarequeando con Nauris, esta familia tarequeadora. Así que está lloviendo, caballeros, aprecien lo que hago. Yo estoy filmando bajo la lluvia saliendo de una gripe. Nos vemos en otro video. Los amo muchísimo. Nos vamos dancing and singing in the rain.